Pregunta número 6. En la figura se muestra un paralelogramo cuyos lados miden 1 centímetro y 2 centímetros y sus ángulos son 60 grados y 120 grados. Roberto tiene 60 piezas de madera congruentes a este paralelogramo. Si con ellas desea formar una figura semejante a un hexágono regular de lado 2 centímetros, adosándolas y sin superponerlas, ¿cuál es el perímetro del hexágono semejante y de mayor área que puede construir con la mayor cantidad de estas piezas? Bien. Bueno, dice acá, en la figura se tiene un paralelogramo cuyos lados miden 1 centímetro y 2 centímetros, ¿ya? Entonces esto es 1 centímetro y 2 centímetros. Aparte de eso, sus ángulos son especiales, porque dice, esta vez esto mide 60 grados y lo de acá mide 120 grados. Allá, pero dice nuestro amigo Roberto, tiene un total de 60 de estas piezas de madera. Entonces, el número de estas piezas es 60. Pero ahora, ¿qué quiere hacer? Con estas quiere construir un hexágono regular que sea semejante a otro hexágono regular de lado 2 centímetros. Allá, ¿y se podrá o no se podrá? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, aunque va a ser pequeño, pero de todas maneras podríamos trazar de esta forma, ¿no? Por acá podríamos colocar una de esas fichas. Por aquí, recuerden que estos sus lados están en la relación de 1 a 2, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño entonces. Haciéndolo más pequeño sería aquí de 1 a 2. ¿Qué más? Por este otro lado podríamos colocar otro también que sea pues otra de esas piezas. Entonces aquí va a ser 2, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Bueno, lo mismo podríamos ubicar por este otro lado. Aquí que esté de 1 y por acá de 2. 1 y 2. Y por acá también nuevamente que se encuentre 1 y 2. Y en lo que queda, en lo que queda creo que se puede dar cuenta que aquí también van a encajar otros, ¿no? ¿Cómo encajarían esos otros? Como acá va a medir 2, porque esto es 1 y 1, entonces acá es 2 y esto es 1. Entonces, bueno, mi gráfico no está tan exacto, pero sí se podrán dar cuenta que acá va a entrar uno más. Y por este otro lado entraría el otro, ¿no? Y entonces, miren, con 6 de esas fichas se está logrando construir un hexágono. ¿Un hexágono de qué lado? Del lado 2. Entonces nos están preguntando cuál va a ser el perímetro del hexágono semejante a esta, pero que tenga mayor área. ¿Sí? Mayor área. Bueno, ya se pueden imaginar que si yo quiero un hexágono de mayor área, así grandote, entonces debemos de utilizar la mayor cantidad de piezas. Bueno, entonces, ¿cuántas piezas vamos a usar? Vamos a suponer que vamos a usar n piezas. Pero recuerda que estos n piezas es menor o igual a 60. No sé si voy a utilizar las 60 o tal vez menos, ¿no? Bueno, como la idea es construir, pues, ¿no?, un nuevo hexágono que tenga mayor área posible, entonces vamos a hacer la comparación entre las áreas, pues, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estas n piezas? ¿Cuánto mide el área de cada una de estas? Bueno, este de acá es el área de un paralelogramo, ¿no? La base en este caso es 2. ¿Cuánto sería la altura? Bueno, si ustedes trazan por acá 90 grados, esto va a ser 60, esto es 30. Como este de aquí vale 1, todo este tramo va a ser 1/2 y por lo tanto esto sería 1/2 raíz de 3 la altura. Por lo tanto, el área de uno de estos, su área va a ser equivalente a base por altura, ¿no? O sea, 2 multiplicado por 1/2 por la raíz de 3. Es decir, su área de una de estas piecitas va a ser igual solamente a la raíz de 3. Entonces el área va a ser raíz de 3. ¿Qué más? Bueno, pero ese es uno de esas piecitas. ¿Y cuántas de esas piecitas estamos utilizando? Vamos a utilizar n. Es decir, el área de este hexágono que quiero formar tiene que ser n veces raíz de 3. Entonces, el área del hexágono pedido, bueno, va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por n. Bien, pero suponiendo que ya hemos formado este hexágono, característica de este hexágono es que acá va a ser sus lados iguales. ¿Cuánto mide sus lados? No sé.
pero sí sé que tiene que ser el mayor posible porque quiero el hexágono que tenga mayor área. Entonces sus lados le vamos a llamar L. ¿Y cuánto vale el área de este hexágono? Bueno, creo que acá podríamos utilizar la propiedad, pues, ¿no?, de hexágono. ¿Qué pasaba en todo hexágono? Si ustedes tenían un hexágono, podían trazar todas las diagonales. Ahora vamos a volver a trazar esta diagonal mejor. Entonces trazamos esta diagonal por acá. Trazamos esta otra diagonal. Y bueno, esta tercera diagonal sería por aquí, ¿no? Más o menos así. Y esas tres diagonales, si ustedes trazan, hace que acá se va a tener 6 triángulos equiláteros. ¿Y cuál era el área de un triángulo equilátero? Si ustedes tenían un triángulo equilátero, entonces su área era igual a ¿quién? Era lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Entonces, ya de acá, haciendo la comparación, otra vez el área de este hexágono va a ser igual a ¿quién? Sería el área de uno de estos, que es L al cuadrado raíz de 3 sobre 4, pero ese es el área solamente de uno de estos triángulos. Pero por ser hexágono regular debe de ser 6 de esos triángulos. Entonces esto le multiplicamos por 6. Bueno, y de aquí vamos a operar y vamos a buscar un candidato para L, ¿no? Entonces se va aquí raíz de 3, sacas mitad, va a ser 3, sacas mitad, va a ser 2. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar L? L elevado al cuadrado, justo es el que yo quiero, es igual a ¿quién? Este 2 multiplica, sería 2 tercios de ¿quién? De n. ¿Sí? Pero recuerden que n tiene que ser un número entero. Y L, bueno, L, sus lados, como acá es de 2 y 1, entonces sus lados tienen que ser también un número entero. Bueno, entonces como el lado debe ser un número entero y n también un número entero, entonces hay que dar el mayor valor posible a n, de tal manera que multiplicado por 2 tercios, esto me salga un cuadrado perfecto. ¿Y quién podría ser ese mayor valor posible? ¿Qué forma debe de tener esta n? A ver, vamos a darle esta forma. Para empezar, si esto es 2 tercios, esta n que está acá debe de ser un múltiplo de 3, o mejor dicho, debe tener un factor 3, para que ese 3 con este 3 se vaya y así me salga un número entero. En segundo lugar, debe de ser un múltiplo de 2, para que este múltiplo de 2, este 2 por este 2, me salga 2 al cuadrado y así podamos tener un cuadrado perfecto. Y además, bueno, pues no, resulta que por ser un cuadrado perfecto, entonces esto debe de ser de la forma t elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, esta n debe de ser de la forma 6t al cuadrado, de tal manera que multiplicado por 2 tercios me dé un cuadrado perfecto. Pero recuerden ustedes que esta n era menor o igual a 60, o sea, esto es menor o igual a 60. Por lo tanto, de aquí t al cuadrado va a ser menor o igual a ¿quién? Menor o igual a 10. Pero fíjense que para poder obtener el perímetro de aquel, pues, ¿no?, hexágono más grande o de mayor área, este n tiene que ser máximo. Y para que este n sea máximo, como n depende de t, entonces t tiene que ser máximo. ¿Y cuál sería el mayor valor que le puedes dar a t, que elevado al cuadrado te sale menor o igual a 10? El t máximo debería de ser igual a ¿cuánto? Debería de ser igual a 3, no hay otro. Entonces, si t máximo vale 3, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que n va a ser igual a ¿cuánto? 6t al cuadrado, o sea, sería 6 por 3 al cuadrado. O sea, estamos hablando de 54. ¿54 qué? 54 piezas hay que usar. Pero si vamos a utilizar 54 piezas, bueno, entonces, ¿cuánto va a ser L? L al cuadrado era igual a 2 tercios de 54. ¿Y cuánto es 2 tercios de 54? 2 tercios de 54, eso nos va a quedar igual a 36. Entonces, si L al cuadrado vale 36, entonces eso significa que L debe de ser igual a 6. Y si L es igual a 6, bueno, ¿se acuerdan que nos pedían? Nos pedía calcular el perímetro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular este perímetro? Si ya tengo que L es igual a 6, esto sería 6, por acá va a ser 6, por acá va a ser 6, por este lado va a ser 6, y así sucesivamente 6 y 6.
Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? El perímetro va a ser igual a 6 veces 6, pues, ¿no? Es decir, 36 centímetros. Bueno, y nuevamente hemos encontrado pues ese perímetro de, de aquella figura más grande, ¿no? Pero no era necesario estar armando la figura. Ahora, ¿se puede armar la figura? Bueno, sí. Lo vamos a hacer ahorita. Muy bien, si observamos entonces acá en la figura, fíjense que si todo esto vale 6, entonces podemos dividir acá 2, 2, 2. Y por este lado 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces acá entra exactamente un hexágono, uno de esos paralelogramos de 2 y 1. Ah, pero acá entraría otro de 2 y 1 y acá otro de 2 y 1. Y así sucesivamente, acá otro de 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1 y así sucesivamente. Entonces van a entrar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de 3. ¿Cierto? Entonces con esas 6 filas de 3, es decir, 18 fichas, estaríamos cubriendo esta. Y con otras 18 equivalentes a estas, puedo cubrir acá. Y con otras 18 equivalentes a esta, vamos a cubrir para este lado. Y así vamos a tener que, o se puede cubrir todo esto con ¿cuántas fichas? Se puede cubrir todo esto con un total de 54 fichas, ¿no? 18 más 18 más 18 nos va a dar ahí los 54. Ahora sí, la respuesta queda garantizada, ¿no? Ahí sería la alternativa B. Pregunta número 7. Matías por su cumpleaños recibe de regalo un juego de fichas Tetris, de los cuales con 5 fichas Tetris arma la siguiente figura que es un paralelogramo. Si A, E, F, D es un trapecio, PC igual a 3 centímetros y AP es igual a 9 centímetros, ¿cuál es la longitud del lado AE del trapecio? Muy bien. A ver, dice nuestro amigo Matías, por su cumpleaños, dice, ha colocado acá, pues, ¿no? Una figura de este tipo, ha recibido varias fichas Tetris, dice, ha armado esta figura, pero la característica es que AEFD es un trapecio, ¿no? O sea, AEFD es un trapecio. Si este es un trapecio, entonces debe tener dos lados paralelos. Entonces vamos a suponer que este de aquí es el lado paralelo, ¿no? Estos son los lados paralelos. ¿Qué más? Allá. Además nos dice que PC es igual a 3. ¿Dónde está PC? Bueno, PC es 3, entonces PC es todo este tramo. ¿Ya? Desde este punto, ¿hasta dónde? Hasta este punto de acá. Todo esto dice es igual a 3. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá todo esto es igual a 3. Vamos a poner por acá 3. ¿Qué más? También nos dicen que AP es 9. Entonces todo esto, AP es 9. Voy a apuntarlo por acá. AP es igual a 9. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo cuál es la longitud de AE. Allá. ¿Y AE cuál es? Si aquí está A, aquí se encuentra E, entonces nos está pidiendo toda esta longitud. Todo esto. Entonces, como eso nos pide, a eso de ahí le vamos a llamar X. Por lo tanto, si eso de ahí es X, este tramo que falta, debe de ser igual a 9 menos X. ¿Por qué? Recuerden, pues, ¿no? Que todo AP era igual a 9. Entonces, este tramo vale 9 menos X. Ya está. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hallar esto? Fíjense que como nos estaba diciendo que ha formado esta figura, que es un paralelogramo, entonces al ser un paralelogramo, vamos a colocar lo siguiente. Resulta que si esto es alfa, esto por esto paralelo, esto también va a ser alfa. Si esto de aquí es beta, con el paralelos, entonces aquí también va a ser beta. Y además, este ángulo es igual a este ángulo por ángulos opuestos. Así, nosotros tenemos que el triángulo ABP va a ser acá semejante al triángulo CFP. Son semejantes. Si son semejantes, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahí en esta semejanza? Tenemos opuesto a alfa. Opuesto a alfa se encuentra BP. Y aquí en este otro opuesto a alfa se encuentra PF. Así es que BP es a PF como ¿quién? Como
Ahora opuesto a beta. Opuesto a beta en el grandote. Opuesto a beta es todo él, que es 9. 9 es A, y ahora aquí, opuesto a beta, ¿quién está? Es 3. Bien, pero recuerden que esto era un paralelogramo. Si era un paralelogramo, este con estos son paralelos. Pero como acá esto era un trapecio, dice, entonces estos dos deben de ser paralelos. Bueno, es así que si a este ángulo le llamamos teta, por ser este paralelo con él, acá también sería teta. Si a este ángulo de acá le llamamos omega, entonces este ángulo también sería omega. Y por lo tanto, también por ángulos opuestos, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo. Entonces, nuevamente ahí tendríamos el siguiente triángulo. El triángulo BPC va a ser semejante al triángulo FPE. Son semejantes, ¿no? Los mismos ángulos de teta, omega y acá culebrita, teta, omega y culebrita. Son semejantes. Si son semejantes, entonces en BPC, en BPC, vamos a trabajar opuesto a omega. Opuesto a omega, ¿quién está? Está todo BP. ¿Es a quién? A ver, como es semejante con él, opuesto a este omega sería PF. Entonces BP es a PF. ¿Como quién? ¿Cómo? A ver, en el dato tengo opuesto a teta. Entonces, opuesto a teta. Opuesto a teta tenemos 3. 3 es A y aquí opuesto a teta es 9 menos X. Bueno, pero fíjense que de esas dos relaciones ya podemos sacar una ecuación, ¿no? La primera parte, bueno, esta parte de aquí nos sale que debe de ser 3. Entonces, BP sobre PF es 3. ¿Y eso es igual a quién? Eso es igual a todo este tipo de acá, que sería 3 sobre 9 menos X. Sacas acá tercia 1, tercia 1. Esto pasa multiplicando y vamos a tener que 9 menos X es igual a 1. Si 9 menos X es 1, entonces por lo tanto ya tenemos X. X debe de ser igual a 8. 8 centímetros. Y 8 centímetros se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 8. Rubén tiene varias fichas plásticas de dos tipos como las que se indica en la figura, cada una de las cuales está formado por 4 cuadrados de lado 10 centímetros. Si con ellas desea formar una figura semejante a una de las fichas, ¿cuál es el perímetro de la figura más pequeña que puede construir? Bueno, ahí nos dan una condición, ¿no? Debe de utilizar más de una ficha de cada tipo y sin superponerlas. Bien, nuestro amigo Rubén dice tiene varias fichas de estos dos, ¿no? De estos dos. Allá, pero dice que cada una de ellas está formado por cuadrados de 10 centímetros de lado. Entonces de acá, por ejemplo, todo esto vale 10 centímetros. Todo esto de acá vale 10 centímetros. Y así, este otro también mide 10 centímetros, por acá 10 centímetros, y así tenemos los 4, ¿no? Pero dice con estas desea construir una figura semejante a estas, pero nos pide el perímetro de la figura más pequeña. Bueno, el problema sería, ¿cuál es la figura más pequeña? ¿Cuál de estos dos? Si me pide el perímetro de la figura más pequeña, ¿cuál de estos dos es? Bueno, a ver, supongamos que hemos ya construido pues ahí la figura semejante. Si hemos construido una figura semejante, puede ser esta figura o puede ser esta otra figura. Ahora, ¿cuál de ellos me conviene para hallar el perímetro? Bueno, en realidad cualquiera de los dos, pues. ¿Por qué cualquiera de los dos? Bueno, porque fíjense aquí cuántos lados va a tener el perímetro. Acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto tiene 10 segmentos iguales. ¿Y este otro cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este también en su perímetro tiene 10 segmentos iguales. Entonces, ¿cuál de los dos me conviene? Cualquiera, porque en cualquiera de estos bastaría solamente con hallar cualquiera de estos y vamos a tener acá, pues, ¿no? Su lado lo multiplicamos solamente por 10, el lado de este nuevo cuadradito. Bien, entonces ahora sí, pues, ¿no? Vamos a tener que ir analizando.
A ver, si voy a buscar acá figuras de este tipo que sean semejantes a estas y debe de estar formado por cuadrados, entonces la primera pregunta sería, ¿será posible que esos cuadrados que estamos buscando sea, como esto vale 10, de 20 centímetros? A ver, si fuese 20 centímetros, entonces eso se debe de poder dividir de esta manera, así. Y si fuese 20 centímetros, fíjense que siempre hay dos ahí en línea vertical, hay dos de estos tipos. Entonces, si fuera 20 centímetros, acá tendría que ser 20 centímetros, por acá también tendría que ir otros 20 centímetros. Y si es 20 centímetros, bueno, por acá debería de ir así, 10, 10. Entonces, ahora les pregunto, ¿con fichas de este tipo se podrá obtener o se podrá cubrir esta región? Recuerden que se debe utilizar más de una ficha de cada tipo. ¿Ya? Así es que estamos obligados a usar las dos a la vez. ¿Se podrá con las dos a la vez? No, no. Va a haber ahí un problema. El problema va a ocurrir con esta, pues. Porque si ustedes colocan una de estas fichas, por ejemplo, aquí, entonces ya no podrían cubrir él. Ya no se podría. Por lo tanto, esas fichas que estamos buscando, ¿el lado podrá ser 20? La respuesta es no. Bueno, entonces estamos viendo que no es posible. Este de aquí no es posible. A ver, sigamos. Ahora, ¿será posible que el lado valga 30? A ver, si es que es 30, bueno, ya tendría que crecer nuestro cuadrado, ¿no? Voy a hacerlo un poquito, un poco más grande nada más, no tanto para que me alcance el espacio. A ver, supongamos que está así. Ahora, si el lado vale 30 centímetros, eso significa que eso se tiene que dividir ¿en quién? Se tiene que dividir esta vez en una cuadrícula de 3 por 3, ¿no? ¿No es cada lado de estos cuadraditos iniciales es 10? Entonces va a ser así, una cuadrícula de 3 por 3. Y ahora la pregunta es, ¿será posible que con fichas de este tipo se podrá cubrir, pues, ¿no?, la región? A ver, intentemos. Con la ficha 1, miren, yo creo que con la ficha 1 podemos colocar por acá. Aquí la ficha 1. ¿Sí? Ya está, la ficha 1. Y esta ficha 2. Miren, esta ficha 2 puede encajar acá. Aquí encaja la ficha 2. Ya, sí, ¿no? Profe, ¿y la otra ficha cómo ubicaríamos? Bueno, la otra ficha de repente podríamos ubicar por acá. Pero si ubicamos por aquí no me va a dejar espacio para los demás. No se va a poder, ¿no? Profe, y si le ubica por acá otra ficha, igualito, si le ubicas por acá otra ficha, entonces te va a faltar él. ¿Cómo cubrirías esta parte? Bueno, entonces cubrir esta parte va a ser ahí complicado. Entonces, ¿eso qué me indica? Eso me está indicando que no puede ser, ¿qué cosa? No puede ser ahí de 30. Si no puede ser de 30, bueno, entonces ahora vamos a intentar de 40. A ver, de 40, ¿cómo sería? Voy a hacer más pequeño el gráfico, ¿no? A ver, si esto fuese 40, ahí nada más, si eso fuese 40, entonces se debe de dividir en una cuadrícula de 4 por 4. Y si es una cuadrícula de 4 por 4, entonces, ¿cómo podrían ir las fichas? Fíjense que acá puede encajar una de estas fichas. Y por acá puede encajar otra de esas fichas. Y en lo que queda, allá miren, en lo que queda puede encajar otro de estos tipos. Y por este otro lado, allá también puede encajar otro de ellos. Es decir, con dos de estas fichas y dos de estos podemos formar un cuadrado del lado 40. Pero si esto es un cuadrado del lado 40, entonces podríamos formar acá con otros 4 fichas equivalentes a estas. Ojo que ya estamos utilizando los dos a la vez. Vamos a formar otros 4 igual, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, pero como podíamos formar cualquiera de los dos, bueno, si quieres formas esta o este otro, ¿no? Entonces vamos a formar, por ejemplo, trazamos por acá y trazamos por acá. Entonces, con otras 4 cubrimos esta, con otras 4 de estas cubrimos acá, con 4 de estos cubrimos este otro. Y como nos estaba pidiendo cuál iba a ser el perímetro, este de acá sale 40, por acá 40, por aquí 40, por este lado también 40, 40,
por aquí 40, aquí también igual. Y en realidad, ¿cuántas veces se estaba repitiendo? 10 de estos, ¿no? Entonces, nuestra respuesta ahí al perímetro debería de ser 10 multiplicado por 40. Y 10 por 40 sería 400 centímetros. 400 centímetros, eso de ahí se encuentra en la alternativa D. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.